Vamos a la entrevista que teníamos pendiente con Jorge Correa Sutil, abogado académico de la UDP, quien también perteneció al Tribunal Constitucional. Es por esta vía que la oposición está cuestionando algunos puntos de la mega reforma y tenemos el placer de tenerlo con nosotros. Muchas gracias por respondernos a esta hora, Jorge Correa Sutil. Muy buenos días. Claudia y Gerardo, les saludamos. Gerardo, ¿cómo estás? Claudia, ¿qué tal? Hola, qué Buenos gusto. días. Muy buenos días. Se escucha un poquito mal, abogado, como que tenemos un ruido en el mes. Está con manos libres. Si pudiera... Problema de conexión. Ah. ¿Qué más hago? Porque no hemos logrado ya, sí, acostado. conectarnos por Zoom y ahora Sí, por acostado. teléfono. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, lo vemos. Abogado, bueno, Muy bien. la mega reforma del gobierno ya cruzó, ya está consolidada. Lo decía además el ministro García Ruminot el día de ayer, independientemente de lo que pase con la compensación municipal, la mega reforma va a seguir su curso. Usted es parte del grupo de abogados que está llevando adelante los requerimientos al Tribunal Constitucional por parte de la oposición. ¿Usted ve, porque el gobierno también está preparando su defensa, que esto pueda tener un impacto para retrotraer una reforma respecto a la invariabilidad tributaria del gobierno? Porque esto ya va a ser promulgado como ley. ¿Cómo se hace ese proceso? Sí, el requerimiento que yo patrocino no tiene por objeto retrotraer la reforma, sino que se apruebe la reforma sin la invariabilidad tributaria. El gobierno puede hacerlo cuando se requiere para impugnar un artículo o dos artículos de la ley. El Ejecutivo puede promulgar la ley sin esos dos artículos de inmediato. Pero entre vetos, discusiones en el Congreso, etcétera, y el corto plazo que tiene el Tribunal Constitucional, es altamente probable que las dos decisiones lleguen más o menos justas, o sea, la capacidad de promulgar el proyecto y ya la decisión del Tribunal Constitucional. Así que esto no debiera atrasar el proyecto, ¿no? Ya, pero la idea es cuestionar ese punto de la invariabilidad tributaria. Y lo otro que me preguntaba Jorge Correa Sutil es que el gobierno recogió la propuesta del PPD respecto de invariabilidad, ¿no? Y la hizo por tramos y por tiempo. ¿Eso no cambió a los ojos de la oposición ese cuestionamiento? Bueno, yo no soy la oposición. No, sí sé, soy usted es abogado, un sí abogado sé. que ha patrocinado un cuestionamiento constitucional, que es el de la invariabilidad. Sí. Y la verdad es que la diferencia entre 25 años, o 10, 15 y 20, según el monto de lo invertido, no hace diferencia alguna, porque la tesis del requerimiento es que cualquier ley que resulte invariable en el tiempo, o sea, que no pueda ser modificada por Congreso futuro, cualquiera sean las circunstancias, cualquiera sean esas mayorías, cualquiera sea el modo en que haya cambiado la economía, si eso se produce, si la ley queda pétrea, imposible de modificar, nosotros sostenemos que eso es contrario a la democracia porque hace imposible la alternancia en el poder. O sea, se puede producir elecciones, pero si las nuevas mayorías no tienen el poder para dictar leyes, bueno, no son nuevas mayorías, no hay alternancia real en el poder, las cosas quedan en un momento atadas y bien atadas, ¿no? Entonces, esa es la discusión de si eso es democrático y más, creo yo, discutible, si esta es una ley invariable o solo deja los contratos como invariables, Usted escucha al profesor Jorge Correa Sutil, ex integrante del Tribunal Constitucional, conversando con Pauta de Análisis. Usted dice que es incompatible con la democracia. En base a esa frase, esto lo de la invariabilidad, Chile tuvo invariabilidad con Frei Montalva, la tuvo con Ricardo Lagos, incorporó el royalty el 2005, la utilizó el 2010 y en el royalty el 2023. ¿Por qué sostiene que una figura que ya se practicó de manera reiterada bajo esta Constitución ahora es incompatible con la democracia? No es así, Gerardo, no se ha practicado de manera reiterada. Si así fuera, uno puede efectivamente hacer el planteamiento que usted señala. O sea, si uno dice esto es contrario a la democracia, pero la democracia habitualmente lo hace, bueno, está cuestionado. Pero el que lo hizo 2 veces fue la dictadura, no la democracia. En el decreto ley 600 que se dictó en 1974 y en la ley Navarino en el año 85. Pero el 2005 ahí estábamos en democracia, ¿no? La ley 20.026. Espéreme un segundo. Ya, perfecto. Que la democracia establezca algo, que la dictadura haga algo, no significa que la democracia lo practique. No es un precedente para la democracia lo que ha hecho la dictadura. Lo que hizo la democracia fue ir modificando el decreto ley 600.
los senadores designados duraron hasta 2005 y nadie puede decir, mire, es que porque duraron hasta 2005 eran democráticos. No. La democracia efectivamente no pudo echar abajo el decreto ley 600, pero lo fue modificando, fue limitando su alcance, fue estableciendo alternativas para que los inversionistas no se rigieran por él, hasta que finalmente lo derogó en el año 2015. Hubo modificaciones en democracia, ¿sí? Pero nunca se reestableció, nunca se amplió, nunca se estableció una nueva invariabilidad. Pero hay más leyes, ese es mi punto. Hubo más leyes en democracia, la de Ricardo Lagos el 2005, la de Piñera el 2010. No hay ninguna ley en democracia que haya establecido nuevas invariabilidades. La única que se estableció fue el año 60, ya se me confundió, Frei Montalva, en el año 1967, si mal no recuerdo. ¿Y la 20.469 de Piñera el 2010 por royalty post-terremoto, esa no aplicaría? ¿Y la del 2021? No establecen invariabilidades. No hay nuevas invariabilidades en democracia. Ya, lo que yo averigué entendía que sí, y que aplicaba, pero está bien. Créame que lo he estudiado. Me imagino. Pero bueno, yo también busqué información. La democracia chilena, salvo para chilenizar, o sea, para hacerse de las dos empresas de la gran minería del cobre, que significó que Chile pudiera establecer Codelco y hacerse de los yacimientos mineros más grandes, no hay en democracia prácticas de invariabilidad. Lo que hay son leyes que permiten contratos por largo plazo, eso sin duda, las concesiones, muchas otras. Eso no está en cuestión. Los contratos los gobiernos pueden hacer contratos que trasciendan su propio mandato, que duren más allá de su propio mandato. Lo que nosotros sostenemos que es contrario a la democracia es que la ley misma sea invariable. Hablamos con Jorge Correa Sutil, abogado, y que además ha sido parte, ¿no es cierto?, de la construcción del argumento respecto de la impugnación en el Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa? Veíamos este fin de semana que el gobierno está manejando un plan B, es decir, que tiene una ventana constitucional que le permitiría adelantar la entrada en vigencia de su mega reforma, incluyendo rebaja tributaria, aun cuando existan impugnaciones desde la oposición en el Tribunal Constitucional. Entonces, mi pregunta es bien como básica. Si el gobierno logra avanzar, porque tiene su ventana constitucional, y promulga la ley, ¿cómo se podría retrotraer respecto de invariabilidad tributaria si es que el Tribunal Constitucional les encontrara la razón? Puede promulgar toda la ley salvo los artículos que están cuestionados. Esos no se pueden promulgar. Ya, perfecto. Esa es la regla que existe en la ley orgánica del Tribunal Constitucional. O sea, el gobierno puede rebajar los impuestos, puede hacer los apoyos a las zonas afectadas, puede cambiar las reglas sobre permisos ambientales, pero no puede promulgar ni la invariabilidad ni la compensación a los empresarios que les aprueben sus proyectos de calificación ambiental y luego se los revoquen. O sea, no sería impreciso decir que la mega reforma del gobierno va a ser ley, va a estar aprobada. Podría tener un artículo no incluido o más de uno, pero la mega reforma está aprobada. En eso ya no hay cuestionamiento, ¿no? Así es. Quería preguntarle con respecto al cuestionamiento al Tribunal Constitucional. Usted fue parte del mismo y no sé cómo lo leía en ese tiempo y cómo lo lee ahora como un abogado experto en estas materias. Cuando en ese tiempo, me refiero al año 24, encontré algunas declaraciones cuando se hablaba que era la tercera cámara. Primero, no sé cómo le vino esa frase. Usted cuando decía, lo dijo el senador Macaya, que causaba daño el que se dijera eso porque cada vez se entendía como más predecible lo que iban a fallar en base a la tendencia política que tenían quienes componían esto. También lo dijo Giorgio Jackson, dijo se impuso una bancada conservadora en la tercera cámara en referencia a un proyecto de ley que no funcionó con respecto a al lucro en la educación superior. Y incluso el expresidente Boric, cuando era diputado, dijo que el TC dispara la democracia que dice defender cuando permitió el lucro en la educación superior hasta ciertos puntos. ¿Qué le pareció eso? Mire, yo fui ministro del Tribunal Constitucional entre los años 2006 y 2009. Esas frases no se escuchaban en esa época, así que no me tocó escucharlas como ministro del Tribunal Constitucional. ¿Y? El Tribunal Constitucional es contramayoritario, o sea, deja sin efecto lo que las mayorías resuelven en nombre de la Constitución.
a mí me parece, y yo lo comparto, que hubo momentos en que el Tribunal Constitucional sobreleyó la Constitución, o sea, leyó en la Constitución lo que yo juzgo no estaba en ella. Extendieron la interpretación de la Constitución y eso permitió, no digo que legitimó, porque las críticas creo yo fueron excesivas, pero fue lo que provocó esas frases, que yo creo que son desafortunadas porque no es una tercera cámara. Lo que sí es que hubo sentencias que fueron más allá, creo yo, del texto de la Constitución. ¿Recuerda usted, perdón, Jorge Correa Sutil, para entender, para quienes lo van escuchando, en qué temáticas pasó eso? No me haga poner ejemplos es porque que luego voy a tener que referirme a qué ministros fueron los que suscribieron eso y no quiero hacerlo. No, estoy pensando en la ciudadanía. No, de verdad prefiero no entrar en esa... Claro, para entender dónde se sobreinterpretó. Jorge Correa Sutil, el ex ministro de Justicia Jaime Gajardo, que también es parte del grupo de los abogados que ingresó este requerimiento de senadores de oposición al Tribunal Constitucional, ha dicho que la invariabilidad tributaria, aprobada en el Congreso, se hipoteca la soberanía del Estado. ¿No será un argumento que extrema la postura respecto de la invariabilidad tributaria? Como que compromete la soberanía. Es el mismo que yo le he dado, tal vez con otro lenguaje. Sí, porque usted habla de la alternancia en el poder, más bien, ¿no? De que cada gobierno tiene derecho... Pero la soberanía en el sentido de que la soberanía la ejercen las mayorías, ¿no? Son ellas las que manifiestan el querer del pueblo en un momento determinado. Si esas mayorías no pueden en un momento determinado modificar una ley, establecer una ley, creo yo que queda dañada la democracia. Y la frase de Jaime de que queda hipotecada la soberanía me parece otra forma de expresarlo. Queda impedida el ejercicio de la voluntad soberana. Jorge Correa, mi última pregunta tiene que ver más con lo práctico. ¿Esto cómo se presenta para entender nosotros el proceso? Que somos yo en lo personal soy bien ignorante con respecto a cómo se procede, y cuánto tiempo se toma el TC esto y luego se pronuncia, y qué viene después de eso. El Tribunal Constitucional tiene, desde que se lo declara admisible el requerimiento, todavía no lo ha hecho, tiene 20 días para fallar, en un plazo muy breve. Una vez declarado admisible, y normalmente se demora un poquito porque, bueno, aprovechan los ministros de estudiar bien el requerimiento, lo que es bien razonable. Declarado admisible, le da traslado al gobierno y le da traslado a cada una de las cámaras que también se pueden hacer representar para que den su parecer o incluso se hagan parte y puedan alegar. Viene luego la vista de la causa, o sea, los alegatos de todas las partes que han pedido alegar, y el tribunal resuelve. Es un proceso muy, muy breve, porque entiende en la Constitución y la ley orgánica de que está pendiente la aprobación de una parte de la ley y eso no puede demorar. Y luego de eso, lo que decide, por ejemplo, acoger, eso se excluye la ley y lo que no se acoge queda dentro de la ley. Así de simple, y se acabó. Si está promulgada, nada se cambia. Si no se ha promulgado, se puede promulgar sin esa parte y si rechaza el requerimiento, se puede promulgar con la parte requerida y rechazada. Bien, Jorge Correa Sutil, abogado, ex integrante del Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias por esta conversación aquí en Pauta Análisis. Gracias, Jorge. A ustedes, muy amable. Muy bien, hasta luego.